Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Un millonario creyó que su madre estaba muerta, hasta que la halló en un asilo olvidado. Leonardo Ortega, un nombre grabado en mármol y cifras, era la personificación del éxito. Dueño de un imperio hotelero que se extendía por los paisajes más bellos de Brasil, gozaba de un poder que pocos se atreverían a cuestionar. Su vida, vista desde fuera, era un cuento de hadas moderno, lujo, reconocimiento y un aura de intocabilidad. Sin embargo, detrás de la imponente fachada existía un vacío silencioso, una ausencia constante que el dinero jamás podría llenar. Leonardo nunca conoció a sus padres. La versión oficial, repetida hasta la saciedad por su tía Ramona, era una tragedia súbita, un accidente fatídico que lo había arrebatado de sus seres queridos en la primera infancia. Esa historia, contada con una tristeza calculada, había moldeado su vida, dejándolo huérfano de lazos sanguíneos, pero heredero de una vasta fortuna bajo la tutela de la tía. Aquel otoño de 2025, buscando quizás aplacar un vacío que ni siquiera sus innumerables emprendimientos lograban llenar, Leonardo decidió realizar un gesto de caridad que fuera más allá de un mero cheque firmado. Optó por visitar personalmente un humilde asilo, ubicado en una zona olvidada de la ciudad, para entregar una donación significativa. Al cruzar los portones oxidados del lugar, una atmósfera pesada lo envolvió. El aire cargado de humedad y abandono, los pasillos mal iluminados y el silencio sepulcral crearon una sensación extraña, casi visceral, como si un eco distante de su propio pasado resonara allí. Una inquietud sutil comenzó a agitar su interior, la punta de algo adormecido despertando lentamente. Sus pasos vacilantes lo guiaron por un corredor lúgubre, donde el tiempo parecía haberse desvanecido. Habitaciones pequeñas y malolientes se alineaban, cada una albergando historias silenciosas de vidas en suspenso. De repente, su mirada fue magnéticamente atraída hacia una figura solitaria, sentada en una silla de ruedas, en un rincón oscuro. Una anciana frágil, de cabellos blancos como la nieve y una mirada vaga que parecía perdida en memorias distantes. Su nombre, Leonardo lo supo por una enfermera distraída, era Carmen. Algo inexplicable clavó sus pies al suelo. Una fuerza invisible lo impulsó a acercarse, una llamada silenciosa que resonaba en su alma. A medida que acortaba la distancia, el corazón de Leonardo comenzó a palpitar de forma descompasada. Una oleada de calor recorrió su cuerpo, acompañada de un vértigo suave. Al acercarse, vacilante, la anciana levantó una mano temblorosa, los dedos finos y arrugados. Con una delicadeza sorprendente, tocó el rostro de Leonardo. Sus ojos, antes opacos, parecieron ganar un brillo fugaz, una chispa de reconocimiento en medio de la niebla de la demencia. Y entonces, un murmullo casi inaudible escapó de sus labios resecos. Leo, un apodo, un diminutivo íntimo que solo personas que lo conocían muy bien usaban. Aquel toque leve, aquella mirada fugaz y sobre todo, aquel nombre susurrado, algo profundo y ancestral dentro de Leonardo, se estremeció, gritando una verdad que su mente consciente luchaba por comprender. En aquel instante, la vida de Leonardo Ortega, el multimillonario inalcanzable, sufrió una fisura imperceptible pero profunda. Aquel encuentro casual en el asilo decadente plantó una semilla de duda que germinaría en una búsqueda implacable de la verdad. Movido por un impulso que él mismo no lograba explicar, Leonardo comenzó a regresar al asilo con frecuencia. Las visitas se convirtieron en un refugio, un extraño portal hacia un pasado nebuloso que lo atormentaba sin que él lo supiera. Pasaba horas al lado de Carmen,
observando sus gestos lentos, intentando descifrar las palabras inconexas que escapaban de sus labios. Una conexión emocional inexplicable comenzó a formarse entre ellos, un lazo invisible que trascendía la barrera de la edad y de la cordura. Paralelamente a sus encuentros en el asilo, Leonardo se sumergió en las profundidades de su propio pasado. Reabrió cajas polvorientas guardadas en un rincón olvidado de su mansión, repletas de fotografías descoloridas y documentos amarillentos. Buscaba desesperadamente una pista, un fragmento de memoria que pudiera arrojar luz sobre el misterio que lo envolvía. Entre papeles antiguos, encontró una fotografía que lo golpeó como un rayo. Una imagen en blanco y negro, ligeramente descolorida por el tiempo, mostraba a una joven sonriente abrazando a un bebé. En el reverso, una caligrafía elegante y familiar garabateaba: Carmen y Leo, mi vida entera. La opresión en su pecho se intensificó. Aquella mujer, aquel bebé, la coincidencia era demasiado perturbadora para ser ignorada. El descubrimiento de la fotografía encendió una llama de sospecha en Leonardo. La versión de la tía Ramona, antes incuestionable, comenzó a desmoronarse bajo el peso de aquel hallazgo inesperado. Aquel accidente que se había llevado a sus padres, ¿sería realmente toda la verdad? Aquel apodo susurrado por Carmen, aquella foto, las piezas de un rompecabezas sombrío comenzaban a encajar de forma perturbadora. Incapaz de lidiar solo con las crecientes dudas, Leonardo tomó una decisión crucial: contratar a un detective privado. Necesitaba respuestas, aunque fueran dolorosas. Necesitaba desenterrar la verdad, por más enterrada que estuviera. Las investigaciones del detective avanzaron con una rapidez sorprendente. Lo que comenzó como una simple búsqueda de información sobre el pasado de Leonardo, pronto se transformó en una compleja red de secretos y manipulaciones. El detective descubrió registros hospitalarios antiguos, lacónicos e incompletos, que mencionaban un accidente que involucraba a una pareja llamada Ortega. Sin embargo, lo que realmente conmocionó a Leonardo fue el descubrimiento de que solo el cuerpo de un hombre había sido formalmente identificado y entregado a la familia. El paradero de la mujer, Carmen, era incierto, y entonces surgió el nombre de Ramona, la tía solícita, como la persona que se había presentado en el hospital, alegando ser la única pariente viva y responsable del bebé huérfano. Las piezas del rompecabezas encajaron de forma cruel y devastadora cuando el detective localizó un antiguo registro de internación en un asilo clandestino, un lugar sombrío y olvidado en los confines de la ciudad. El nombre de la paciente, Carmen Ortega. La fecha de internación, poco tiempo después del supuesto accidente. El diagnóstico, pérdida de memoria. ¿Y quién había firmado los papeles de internación, declarándola incapaz y prácticamente desaparecida del mundo? Ramona. La tía amorosa, la guardiana dedicada, era la pieza central de una farsa monstruosa. Con la madre viva, pero aislada y desacreditada, Ramona se había apropiado de la vasta fortuna de la familia Ortega, construyendo sobre el dolor y el silencio forzado de su propia hermana. La verdad, brutal e inequívoca, golpeó a Leonardo como un impacto físico. La traición de Ramona, la mujer que él siempre había considerado su familia, era de una crueldad inimaginable. El dolor de la pérdida de sus padres se mezcló con la furia de la injusticia y la angustia de saber que su madre había estado viva todos aquellos años, encerrada y olvidada, mientras él crecía bajo una mentira cuidadosamente construida. La imagen de Carmen en el asilo, el toque en su rostro, el susurro de su nombre, todo cobró un nuevo y doloroso significado. Leonardo sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Aquel era el día decisivo, el día en que la verdad saldría a la luz y la justicia, por más tardía que fuera, comenzaría su curso. Con el informe del detective en mano,
cada palabra grabada a fuego en su mente, Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La rabia, una ola abrasadora y purificadora, se mezclaba con una tristeza tan profunda que amenazaba con ahogarlo. Ramona, la tía que lo había criado, que le había contado cuentos para dormir, que había secado sus lágrimas de infancia, era la arquitecta de su mayor dolor, la carcelera de su propia madre. La constatación era un veneno lento, corroyendo los recuerdos afectivos que él había construido a lo largo de décadas. Condujo hasta la mansión de Ramona, un palacio construido sobre mentiras, con el corazón pesado como el plomo, pero con una determinación de acero. Necesitaba enfrentarla, oír de sus labios la confesión de aquella traición inhumana. Al entrar en la lujosa residencia, el contraste con la sordidez del asilo donde su madre languidecía era un puñetazo en el estómago. Ramona lo recibió con su habitual sonrisa calculada, la máscara de afecto que había usado durante tanto tiempo. Pero Leonardo ya no pudo ver a la tía allí, solo a la mujer fría y manipuladora que el informe del detective había descrito. Sin rodeos, arrojó las pruebas sobre la mesa de centro de mármol pulido. Las fotos, los documentos del asilo clandestino, el informe falsificado de la pérdida de memoria. Los ojos de Ramona, antes brillantes de falsa solicitud, se endurecieron por un instante, una microexpresión de pánico rápidamente contenida. Intentó negar, tartamudeó palabras sobre malentendidos, pero la firmeza en la mirada de Leonardo era inquebrantable. «¿Cómo pudiste?». La voz de él salió ronca, embargada por el dolor y la incredulidad. «¿Cómo pudiste hacerle esto a ella?». «¿A mí?». Ramona, dándose cuenta de que la farsa había llegado a su fin, abandonó la máscara. Su postura cambió, revelando una frialdad calculadora que heló la sangre de Leonardo. Intentó justificar lo injustificable, alegando que Carmen estaba mentalmente inestable después del accidente, que sería una carga. «Yo te salvé de una madre incapaz, Leo. Todo lo que tienes hoy, toda esta riqueza, este imperio, es gracias a mí. Yo protegí el patrimonio de la familia, tu futuro», argumentó ella, la voz cargada de una convicción distorsionada, como si sus actos crueles fueran un sacrificio necesario. Las palabras de Ramona resonaron en la suntuosa sala, pero no encontraron eco en el corazón de Leonardo. Salvación, protección. Lo que él veía era una red de mentiras tejida por la codicia, un crimen atroz cometido contra la persona que le dio la vida. La imagen de Carmen, frágil y olvidada en la silla de ruedas, se superpuso a la figura altiva y desafiante de su tía. El dolor del descubrimiento se transformó en una fuerza motriz, una sed de justicia que no podría ser saciada con excusas endebles. Él no quería el dinero manchado por la crueldad. Quería a su madre de vuelta, quería la verdad restaurada, por más doloroso que fuera el proceso. Aquel enfrentamiento era solo el comienzo de una larga y ardua batalla. Leonardo no perdió más tiempo con las justificaciones vacías de Ramona. Cada segundo que su madre pasaba en aquel asilo era una tortura para él. Con la ayuda del detective y de un equipo médico de confianza, actuó rápidamente. Al día siguiente, un día gris que parecía reflejar la tormenta en su alma, regresó al asilo, ya no como un benefactor anónimo, sino como un hijo rescatando a su madre de las garras de la negligencia y la crueldad. La burocracia fue vencida con la fuerza de la evidencia y la determinación. Ver a Carmen ser retirada de aquel ambiente sombrío, aunque ella no comprendiera totalmente lo que estaba sucediendo, fue el primer rayo de luz en medio de la oscuridad. La instaló en una clínica privada de renombre, un lugar con jardines bien cuidados, habitaciones ventiladas y un equipo especializado en cuidados neurológicos y recuperación de memoria. El contraste con el asilo era flagrante, un símbolo de la nueva fase que se iniciaba.
Leonardo pasaba horas a su lado, sosteniendo su mano, mostrándole fotos antiguas, contándole historias de una infancia que ella no recordaba. Poco a poco se estableció una rutina. Los médicos eran cautelosos, los daños neurológicos eran significativos, pero la presencia constante y afectuosa del hijo parecía despertar algo en Carmen. Pequeños gestos, un leve apretón de manos, una mirada más enfocada, eran celebrados como victorias. Mientras Carmen recibía los mejores cuidados, Leonardo, con el apoyo de abogados competentes, iniciaba la batalla legal contra Ramona. El proceso sería complejo y doloroso, involucrando acusaciones de falsedad ideológica, apropiación indebida y encarcelamiento ilegal. Sabía que Ramona lucharía con todas sus armas, que usaría su influencia y su astucia para defenderse. Pero Leonardo estaba preparado. La fortuna que había heredado, antes un símbolo de estatus, ahora se convertía en una herramienta para buscar justicia y reparar, en la medida de lo posible, los años de sufrimiento impuestos a su madre. La prensa, olfateando un escándalo de proporciones épicas que involucraba a una de las familias más ricas del país, comenzaba a rodear el caso. La relación entre Leonardo y Carmen florecía tímidamente, como una planta delicada que necesita cuidado y paciencia para crecer. Él aprendía a comunicarse con ella a través de miradas, de toques, de un lenguaje que trascendía las palabras. Le contaba sobre su imperio hotelero, sobre sus viajes, sobre sus sueños de infancia, aún sabiendo que ella podría no retener aquella información. Era un monólogo de amor, un intento de llenar el vacío de décadas de separación. Veía en los ojos de ella, a veces, un brillo de comprensión, una fugaz conexión que calentaba su corazón y renovaba sus esperanzas. En una tarde particularmente tranquila en la clínica, mientras Leonardo le mostraba a Carmen un álbum de fotografías antiguas que el detective había recuperado de un depósito olvidado, algo inesperado sucedió. Carmen, que hasta entonces permanecía en un silencio casi absoluto, fijó la mirada en una foto específica, una casa de hacienda con grandes palmeras en la entrada. Sus labios se movieron y una palabra, débil pero audible, escapó: Palmas. Hacienda Las Palmas. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sería un fragmento de memoria real, un eco de un pasado que luchaba por emerger de las profundidades del olvido. Aquel nombre, Hacienda Las Palmas, se convirtió en la nueva pista, el nuevo hilo de esperanza en la intrincada tapicería de la vida de Carmen. Leonardo contactó inmediatamente al detective, transmitiéndole la información. Se inició una búsqueda minuciosa para localizar esa hacienda que podría contener secretos aún más profundos sobre la verdadera historia de su familia. Mientras tanto, la mejora de Carmen, aunque lenta y gradual, era notable. La presencia constante del hijo, el ambiente acogedor de la clínica y los tratamientos especializados parecían estar rompiendo las barreras impuestas por la amnesia y el trauma. Aquel nombre susurrado era la prueba de que, en algún lugar dentro de ella, la memoria de su vida anterior aún pulsaba. La mención a la Hacienda Las Palmas encendió una nueva urgencia en Leonardo. Mientras los abogados preparaban el caso contra Ramona, él y el detective privado, un hombre discreto y eficiente llamado Silva, concentraron sus esfuerzos en la búsqueda de esta propiedad. No tardaron mucho en encontrarla en los registros. Una antigua hacienda productora de café, ubicada en una región remota y casi olvidada del interior del estado, que había pertenecido originalmente a la familia Ortega, mucho antes de la construcción del imperio hotelero. Estaba abandonada desde hacía años, casi en ruinas, un testamento silencioso de un pasado que Ramona había intentado arduamente borrar. El viaje hasta allí fue largo e incómodo, por caminos de tierra llenos de baches, pero con cada kilómetro vencido, la expectativa de Leonardo aumentaba.
Llegar a la hacienda Las Palmas fue como entrar en un portal del tiempo. La casa principal, otrora imponente, ahora se encontraba en avanzado estado de deterioro. Ventanas rotas como ojos vacíos, paredes descascaradas revelando ladrillos antiguos, y el jardín, antes ciertamente bien cuidado, ahora dominado por una vegetación salvaje. Un aire de melancolía y abandono flotaba sobre el lugar, pero para Leonardo había algo más, una sensación de pertenencia, como si las propias paredes susurraran secretos de su linaje. Con la ayuda de Silva y armados con linternas y herramientas, comenzaron a explorar las habitaciones polvorientas, cada objeto encontrado siendo una posible pieza del rompecabezas de su historia familiar. En un antiguo despacho, cuyos muebles estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo, encontraron una serie de documentos guardados en cajas de metal oxidadas. Eran escrituras antiguas, libros de contabilidad, correspondencia y, para sorpresa de Leonardo, álbumes de fotografía aún más antiguos que los que él ya poseía. Imágenes de sus padres jóvenes, sonrientes, trabajando en la hacienda, celebrando fiestas con amigos y familiares. Vio el rostro de su padre con claridad por primera vez, no como una figura idealizada, sino como un hombre real, con sueños y esperanzas. En cada fotografía, el amor entre Carmen y su esposo era palpable, una conexión genuina que Ramona había intentado aniquilar. El descubrimiento más significativo, sin embargo, ocurrió en una pequeña caja fuerte de pared, camuflada detrás de un cuadro descolorido de un paisaje rural. Dentro de ella, junto con joyas de familia de valor sentimental y algunos documentos de propiedad más que comprobaban que la fortuna original era legítimamente de sus padres, había una carta sellada, dirigida a mi hijo Leo, con la caligrafía firme de su padre. El corazón de Leonardo se disparó. Con las manos temblorosas rompió el sello amarillento por el tiempo. La carta, escrita poco antes del fatídico accidente, era una mezcla de declaración de amor y una advertencia sombría. Su padre hablaba sobre sus planes para el futuro, sobre el inmenso amor que sentía por Carmen y por el hijo que apenas comenzaba la vida. Y entonces, al final de la carta, las palabras que confirmaron las peores sospechas de Leonardo. Hijo, necesito que sepas algo importante sobre tu tía Ramona. Aunque es hermana de tu madre, su ambición y su capacidad de disimulo siempre me han preocupado. Nunca confíes en ella plenamente. Si algo me sucede, o a tu madre, investiga. No dejes que la codicia destruya lo que construimos con tanto amor y trabajo. Las palabras de su padre, escritas décadas antes, resonaron como un trueno en la mente de Leonardo. Era la prueba irrefutable de la premeditación de Ramona, la confirmación de que su crueldad no había sido un acto irreflexivo, sino un plan frío y calculado, alimentado por la envidia y la codicia. De vuelta en la ciudad, con las nuevas evidencias en mano, los documentos de la hacienda, las fotografías reveladoras y principalmente la carta de su padre, Leonardo sintió una mezcla de profunda tristeza por la vida que le habían robado y una rabia aún más intensa contra Ramona. El dolor de constatar la duplicidad de su tía era insoportable, pero, paradójicamente, el descubrimiento de la verdad también le traía una extraña paz. Ya no estaba perdido en un mar de incertidumbres. Conocía su origen, conocía el amor de sus padres y, más importante, sabía quién era su verdadera enemiga. La lucha por la justicia cobraba un nuevo significado. No era solo por su madre, sino también por la memoria de su padre. Mientras tanto, en la clínica, Carmen continuaba su lento viaje de recuperación. Los fragmentos de memoria regresaban de forma esporádica, como destellos de luz en una noche oscura.
Comenzó a reconocer a Leonardo con más frecuencia, llamándolo por su nombre, a veces incluso esbozando una frágil sonrisa. Recordaba canciones de cuna antiguas, olores y sabores de su juventud en la hacienda. Cada pequeño avance era una victoria celebrada por Leonardo con emoción contenida. Le mostraba las fotos de la hacienda Las Palmas y veía en sus ojos un brillo de reconocimiento, una nostalgia dolorosa, pero también un indicio de que la conexión con su pasado se estaba restableciendo, hilo a hilo. El cerco legal contra Ramona se estrechaba. Los abogados de Leonardo, armados con las nuevas pruebas, construían un caso sólido e incontestable. Testigos del antiguo hospital, donde Carmen había sido internada después del accidente, comenzaron a ser localizados. Algunos recordando vagamente a una mujer afligida y a una pariente que rápidamente había asumido el control de la situación. Empleados del primer asilo, el clandestino, también fueron encontrados. Y algunos, vencidos por el peso de la conciencia o por la promesa de protección, comenzaron a colaborar, pintando un cuadro sombrío de las condiciones en que Carmen había vivido durante tantos años, aislada y medicada para mantenerse confundida. La historia, antes un secreto de familia bien guardado, comenzó a filtrarse a la prensa con más detalles. El nombre Ortega, sinónimo de éxito y lujo, ahora estaba asociado a un escándalo de traición, encarcelamiento ilegal y codicia desmedida. Leonardo, que siempre había apreciado la discreción, se vio en el ojo del huracán. Reporteros acampaban frente a su empresa, a la clínica donde Carmen estaba internada e incluso frente a la mansión de Ramona. Él se mantuvo firme, evitando declaraciones públicas, concentrando sus energías en su madre y en la búsqueda de justicia. Sabía que la exposición mediática, aunque incómoda, podría ser una aliada para presionar a las autoridades y garantizar que Ramona fuera responsabilizada. Leonardo sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero también una fuerza interior que desconocía poseer. El dolor del descubrimiento inicial había dado paso a una determinación fría e implacable. No solo estaba luchando por su madre o por la memoria de su padre, estaba luchando por su propia identidad, por la verdad que le había sido negada durante toda una vida. Aquel día fatídico en que había visitado el asilo por primera vez, impulsado por un gesto de caridad, se había transformado en el catalizador de una revolución en su existencia. Percibía ahora que el vacío que siempre había sentido no era solo por la ausencia de los padres, sino por la ausencia de la verdad. Y estaba dispuesto a llegar hasta el final para recuperarla íntegramente. Con el arsenal de pruebas ahora completo, los testamentos originales encontrados en la hacienda Las Palmas, que nombraban a Carmen y a su difunto esposo como únicos herederos, los documentos que comprobaban la falsificación de la firma de Carmen por Ramona para internarla y desviar los bienes, los testimonios de exempleados del hospital y del asilo clandestino, y la carta incriminatoria de su padre, Leonardo sintió que era el momento de un último enfrentamiento con Ramona, antes de que la justicia formal siguiera su curso implacable. Necesitaba mirarla a los ojos una vez más, no en busca de arrepentimiento, pues sabía que eso sería improbable, sino para afirmar su victoria sobre la mentira. El encuentro ocurrió en la mansión de Ramona, el mismo lugar del primer enfrentamiento, pero esta vez el ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. La noticia del escándalo ya se había extendido como la pólvora, y la otrora respetada socialité ahora era vista como una figura vil y calculadora. Ramona recibió a Leonardo ya no con la arrogancia disfrazada de antes, sino con una expresión que mezclaba desesperación y una rabia contenida. Sabía que estaba acorralada, que el castillo de naipes que había construido con tanto esmero se estaba desmoronando. Aún así, en un último acto de desafío,
Intentó manipularlo emocionalmente, evocando recuerdos de la infancia de él, de los cuidados que ella supuestamente le había dispensado. «Leo, mi querido, no puedes hacerme esto», comenzó ella, la voz embargada, intentando un tono suplicante. «Piensa en todo lo que pasamos juntos, en la familia que éramos. Cometí errores, sí, pero siempre fue pensando en tu bien, para protegerte de una carga, para garantizar tu futuro. Destruirás el nombre de nuestra familia si llevas esto adelante». Las palabras de ella, sin embargo, sonaban vacías y patéticas para Leonardo. La familia que ella mencionaba era una farsa construida sobre la infelicidad de su madre y la codicia de ella. La protección que ella alegaba era en realidad una prisión disfrazada. Él la escuchó en silencio, la mirada firme, sin demostrar ninguna vacilación. Cuando Ramona terminó su desesperado ruego, Leonardo respondió con una calma que contrastaba con la tormenta de emociones que sentía por dentro. «Ya no existe nuestra familia, Ramona. Destruiste cualquier lazo que pudiera existir en el momento en que condenaste a mi madre a una vida de olvido y te apropiaste de lo que no era tuyo. No pensaste en mi bien, pensaste solo en ti misma. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias de tus actos. No por venganza, sino por justicia. Por mi madre, por mi padre y por la verdad que intentaste enterrar». Cada palabra era dicha con convicción, sin espacio para negociación o clemencia. Ramona, dándose cuenta de que sus intentos de manipulación eran inútiles, abandonó el tono suplicante y reveló su verdadera naturaleza, recurriendo a amenazas veladas. Habló sobre el poder de sus contactos, sobre cómo podría arrastrar el nombre de Leonardo por el fango, insinuando que él también se había beneficiado de la fortuna y que por lo tanto sería cómplice. Pero Leonardo no se inmutó. Tenía la verdad de su lado y el apoyo de un equipo jurídico competente y, más importante, de una conciencia limpia. «Tus amenazas no me intimidan, Ramona. El mundo ya está comenzando a ver quién eres realmente. Y en cuanto a la fortuna, será utilizada para reparar el mal que causaste y para darle a mi madre la vida digna que le fue robada». Aquel último encuentro selló el destino de Ramona. Leonardo salió de aquella mansión con la certeza de que había hecho lo correcto, dejando atrás a una mujer consumida por su propia codicia y por el miedo a la exposición. En los días que siguieron, el caso ganó aún más destaque en los medios. Fotos de Ramona, antes sonriente en columnas sociales, ahora aparecían en las portadas de periódicos y portales de noticias con titulares sobre el escándalo familiar. La opinión pública, inicialmente conmocionada, rápidamente se volvió contra ella, condenando su crueldad y frialdad. El imperio que había construido sobre la mentira comenzó a derrumbarse públicamente, y la desmoralización fue implacable. Mientras el proceso legal avanzaba, con audiencias programadas y la recolección formal de testimonios, Carmen presentaba progresos cada vez más significativos en su recuperación. Comenzó a formar frases más completas, a recordar nombres de personas de su pasado e incluso a esbozar sonrisas más espontáneas en presencia de Leonardo. Un día, mientras él le mostraba un antiguo broche de su abuela encontrado en la hacienda Las Palmas, Carmen sostuvo el objeto con firmeza y dijo, con sorprendente claridad: «Era de mamá. Lo usaba en días de fiesta». Lágrimas acudieron a los ojos de Leonardo. Aquella pequeña frase era un tesoro, una prueba de que su madre estaba lentamente volviendo a él. Esos momentos de lucidez de Carmen eran el combustible que Leonardo necesitaba para seguir adelante, enfrentando la presión de los medios y la sordidez del proceso judicial. Veía en los ojos de su madre no solo la recuperación de la memoria, sino el renacimiento de la esperanza. La clínica se había convertido en un santuario de afecto y cuidado.
donde madre e hijo reconstruían día tras día los lazos que habían sido brutalmente rotos. Él le contaba sobre los avances del caso contra Ramona, no con rencor, sino con la serenidad de quien busca solo la justicia. Carmen, por su parte, escuchaba con una nueva atención, como si comprendiera la importancia de aquella lucha. Leonardo también comenzó a reflexionar profundamente sobre el significado de su propia vida y de la fortuna que había heredado. El dinero, que antes representaba poder y estatus, ahora le parecía secundario ante la preciosidad de la verdad y de los lazos familiares redescubiertos. Se dio cuenta de que la mayor riqueza no estaba en sus extractos bancarios o en los hoteles de lujo, sino en la posibilidad de cuidar de su madre, de devolverle la dignidad y principalmente de reconstruir una historia familiar basada en el amor y la honestidad. Estaba dispuesto a usar cada centavo, si fuera necesario, para garantizar que Ramona pagara por sus crímenes y que el nombre de sus padres fuera limpiado. La proximidad del juicio de Ramona traía una mezcla de ansiedad y expectativa. Leonardo sabía que sería un período difícil, con la exposición de detalles íntimos y dolorosos de su familia. Sin embargo, se sentía preparado. El viaje hasta allí lo había transformado. El multimillonario superficial y un tanto vacío había dado lugar a un hombre más maduro, consciente de sus valores y determinado a luchar por lo que era correcto. Aquel día en el asilo, el toque de Carmen, el apodo Leo susurrado, todo aquello había sido el inicio de un viaje de redescubrimiento que lo había llevado a encontrar no solo a su madre, sino a sí mismo. El día del inicio del juicio de Ramona Ortega amaneció cargado de una electricidad palpable. Una multitud de periodistas, curiosos y activistas por los derechos de los ancianos se agolpaba en la entrada del juzgado, ansiosos por seguir cada detalle del caso que había conmocionado al país. Leonardo llegó acompañado de sus abogados, el rostro serio, pero transmitiendo una calma resuelta. No buscaba el espectáculo, solo la justicia que había sido aplazada durante tanto tiempo. Ramona llegó poco después, visiblemente abatida, intentando esconder el rostro de los flashes incesantes de las cámaras, la altivez de antaño sustituida por una máscara de aprensión. Aquel era el escenario donde la verdad, durante tanto tiempo sofocada, finalmente tendría su voz. Dentro del tribunal, el silencio era pesado. Los primeros días se dedicaron a la presentación de las acusaciones por la Fiscalía y a la ardua tarea de la defensa de Ramona de intentar descalificar las montañas de evidencias. El abogado de Leonardo, el doctor Almeida, un penalista experimentado e incisivo, comenzó a presentar las pruebas de forma metódica e irrefutable. Los documentos de la Hacienda Las Palmas, incluyendo los testamentos originales y las escrituras que comprobaban la legítima propiedad de Carmen y su difunto esposo, fueron exhibidos, causando un murmullo en la audiencia. La carta del padre de Leonardo, con la advertencia premonitoria sobre la índole de Ramona, fue leída en voz alta, y el impacto emocional en la sala fue inmediato. Uno de los momentos más tensos y esperados fue el testimonio de los antiguos empleados del hospital y del asilo clandestino. Personas mayores, algunas con la voz temblorosa, relataron sus recuerdos fragmentados de la época del accidente y de la internación de Carmen. Una ex enfermera del primer asilo, con los ojos llorosos, describió cómo Ramona controlaba rígidamente las visitas y la medicación de Carmen, siempre instruyendo al equipo a reforzar la narrativa de que ella era mentalmente inestable y peligrosa. Cada testimonio era como un clavo más en el ataúd de las mentiras de Ramona, que asistía a todo con una expresión cada vez más sombría, sus abogados luchando en vano por minar la credibilidad de los testigos.
Ramona, en su propio testimonio, intentó mantener la compostura, negando las acusaciones más graves y pintándose como una víctima de las circunstancias, una tía dedicada que solo había intentado proteger al sobrino y el patrimonio de la familia. Sin embargo, bajo el interrogatorio preciso e implacable del doctor Almeida, sus contradicciones quedaron evidentes. Su voz falló en diversos momentos y la máscara de frialdad comenzó a resquebrajarse, revelando destellos de desesperación. Se aferraba a la versión de que Carmen había quedado profundamente afectada y con secuelas mentales irreversibles después del accidente, pero no conseguía explicar de forma convincente por qué la había aislado del mundo y principalmente por qué había falsificado documentos para apropiarse de toda la herencia. La presencia de Carmen en la clínica, aunque no estuviera en condiciones de comparecer ante el tribunal para un testimonio formal debido a su fragilidad emocional y neurológica, era una sombra constante sobre el juicio. Sus informes médicos actualizados, que atestiguaban su progresiva recuperación y los momentos de lucidez cada vez más frecuentes, fueron presentados por la acusación, minando la tesis de la defensa de una incapacidad permanente. Leonardo se aseguraba de visitarla todos los días después de las sesiones en el tribunal, contándole de forma suave sobre los acontecimientos y buscando en sus ojos la fuerza para continuar. Era en esos momentos de silencio compartido, de un leve apretón de manos, que encontraba el verdadero significado de aquella batalla. Los medios seguían cada paso del juicio con avidez. Programas de televisión debatían el caso. Expertos en derecho analizaban las estrategias de la acusación y de la defensa, y la historia de Leonardo y Carmen conmovía al público. La figura de Ramona era universalmente condenada, convirtiéndose en el símbolo de la codicia y la falta de escrúpulos. Mientras tanto, Leonardo recibía innumerables manifestaciones de apoyo, cartas y mensajes de personas que se identificaban con su búsqueda de justicia y se emocionaban con la historia de reencuentro con su madre. Él, que siempre había vivido una vida reservada, ahora se veía como un inesperado catalizador de un debate sobre valores familiares y la fragilidad de la vejez. Durante una de las sesiones más emocionantes del juicio, el detective Silva detalló la investigación en la hacienda Las Palmas, describiendo el descubrimiento de la caja fuerte y de la carta del padre de Leonardo. Al exhibir las fotografías antiguas encontradas en la hacienda, mostrando a Carmen y a su esposo felices y llenos de vida, un silencio profundo se apoderó del tribunal. Eran imágenes de un pasado robado, de una felicidad interrumpida por la tragedia y la traición. Leonardo observaba a Ramona desde el otro lado de la sala y veía no solo a la mujer que había destruido a su familia, sino a una persona consumida por su propia amargura, incapaz de reconocer el mal que había causado. La tensión aumentaba a medida que el juicio se acercaba a su fin. Los abogados de la defensa de Ramona jugaban sus últimas cartas, intentando sembrar dudas sobre la claridad mental de Carmen antes del accidente o sobre la interpretación de los documentos. Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por el equipo de Leonardo era abrumadora. La fiscalía, en sus alegatos finales, pintó un cuadro contundente de la crueldad y la premeditación de Ramona, pidiendo una pena ejemplar que sirviera de advertencia contra crímenes similares. La sociedad aguardaba ansiosamente el veredicto, esperando que la justicia finalmente prevaleciera. Para Leonardo, aquellos días en el tribunal eran una mezcla de dolor y catarsis. Revivir los detalles de la traición de Ramona, ver las pruebas de su crueldad expuestas públicamente, era insoportable. Sin embargo, con cada testimonio, con cada documento presentado, sentía también un alivio creciente, como si un peso estuviera siendo retirado de sus hombros.
La verdad, por más dura que fuera, finalmente estaba saliendo a la luz, y eso le traía una sensación de paz interior que el dinero jamás había comprado. Sabía que, independientemente del resultado formal del juicio, él ya había ganado su batalla personal al rescatar a su madre y su historia. Mientras aguardaba el día del veredicto, Leonardo pasaba aún más tiempo con Carmen. Le leía, le mostraba videos antiguos de la familia que el detective había logrado recuperar y observaba conmovido sus progresos. En uno de esos días, Carmen, sosteniendo una de las fotos de su difunto esposo, miró a Leonardo con una claridad sorprendente y dijo: «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, hijo mío, tan orgulloso». Las lágrimas acudieron a los ojos de Leonardo, no de tristeza, sino de una emoción profunda y sanadora. Aquellas palabras, venidas de su madre, eran la mayor recompensa que podría desear, la confirmación de que todo el sufrimiento y toda la lucha habían valido la pena. Llegó finalmente el día de la lectura de la sentencia. El tribunal estaba aún más abarrotado que en los días anteriores, el aire pesado de expectación. Leonardo se sentó en la primera fila, el corazón latiéndole fuerte contra las costillas, pero el semblante sereno. A su lado, el doctor Almeida transmitía confianza. Al otro lado del pasillo, Ramona parecía una sombra de sí misma, los ojos hundidos y la piel pálida, desprovista de cualquier resquicio de la arrogancia que un día la había caracterizado. El juez entró en el recinto y un silencio sepulcral se apoderó de todos. Cada segundo parecía una eternidad mientras organizaba sus papeles, preparándose para pronunciar las palabras que sellarían el destino de Ramona y, de cierta forma, el cierre de un doloroso capítulo en la vida de Leonardo y Carmen. La tensión era casi insoportable, un nudo en la garganta colectivo. El juez comenzó a leer la sentencia, su voz firme resonando por el tribunal. Recordó los puntos cruciales del caso, la abundancia de pruebas de la acusación, la fragilidad de los argumentos de la defensa. Describió la crueldad de los actos de Ramona, la forma calculadora en que se había aprovechado de la vulnerabilidad de su propia hermana y del sobrino para beneficio propio, privando a una madre de la convivencia con su hijo y a un hijo de la verdad sobre sus orígenes. Cada palabra era un golpe a la imagen pública que Ramona había construido. Al final llegó el veredicto: culpable. Culpable de falsedad ideológica, apropiación indebida y encarcelamiento ilegal. La pena, sumada, representaba muchos años de reclusión, una condena severa que reflejaba la gravedad de los crímenes cometidos. Un murmullo recorrió el tribunal, seguido de un suspiro colectivo de alivio y aprobación por parte de la mayoría de los presentes. En el instante en que la palabra culpable fue pronunciada, Ramona se derrumbó. Un sollozo fuerte escapó de sus labios y se inclinó sobre la mesa, el cuerpo sacudido por un llanto convulsivo. No era el llanto del arrepentimiento, sino el lamento de la derrota, de la pérdida de todo lo que ella valoraba: estatus, riqueza y libertad. Los policías se acercaron discretamente. Leonardo, por su parte, cerró los ojos por un momento, absorbiendo el peso de aquel instante. No sintió euforia ni un deseo de venganza satisfecho. Lo que sintió fue una profunda y melancólica sensación de justicia cumpliéndose, un ciclo de dolor que finalmente se cerraba. Abrió los ojos y miró hacia el lugar donde estaba Ramona, viendo solo a una mujer quebrada, cosechando los frutos amargos de sus elecciones. La noticia de la condena de Ramona se extendió como un reguero de pólvora. Los telediarios interrumpieron su programación normal para anunciar el desenlace del caso que había paralizado al país. Las redes sociales explotaron en comentarios, la mayoría celebrando la justicia y expresando solidaridad con Leonardo y Carmen. La imagen de Ramona siendo escoltada fuera del tribunal,
el rostro cubierto para evitar los flashes, se convirtió en el símbolo de su caída. Para Leonardo, la victoria legal era importante, un reconocimiento formal de la verdad, pero sabía que la verdadera curación aún estaba por venir, en el día a día, en la reconstrucción de los lazos con su madre, lejos de los tribunales y de la atención de los medios. El ruido afuera era ensordecedor, pero en su interior buscaba la paz. Al llegar a la clínica para darle la noticia a Carmen, Leonardo la encontró sentada cerca de la ventana, observando el jardín. Había una serenidad en su semblante que lo conmovió. Se acercó con cuidado, se sentó a su lado y, sosteniendo sus manos, le contó, con palabras simples y gentiles, que se había hecho justicia, que la persona que le había causado tanto mal ya no podría herirlos. Carmen escuchó atentamente, sus ojos, ahora más límpidos, fijos en los de él. Cuando terminó de hablar, ella apretó sus manos con una fuerza sorprendente y con la voz embargada, pero firme dijo: ahora podemos tener paz, hijo mío, paz para recomenzar. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y Leonardo la secó con ternura. En los días que siguieron al veredicto, Leonardo tomó una decisión importante. No quería que su madre regresara a la mansión donde él había crecido, un lugar ahora manchado por las mentiras y por la presencia sombría de Ramona. Decidió construir un nuevo hogar para ellos, una casa clara, ventilada, rodeada de naturaleza, un lugar donde pudieran crear nuevos recuerdos basados en la verdad y en el amor reencontrado. No sería un palacio ostentoso como los que él poseía, sino un refugio acogedor, pensado para el bienestar de Carmen, con espacios adaptados a sus necesidades y un jardín donde ella pudiera cultivar flores, como él había descubierto que tanto amaba en su juventud en la hacienda Las Palmas. Sería un hogar construido sobre cimientos de honestidad. Mientras los arquitectos trabajaban en el proyecto de la nueva casa, Leonardo se dedicaba íntegramente a Carmen. Daban paseos cortos por los jardines de la clínica, leían juntos, escuchaban música suave. Descubría cada día nuevas facetas de la personalidad de su madre, su sutil sentido del humor, su pasión por los pájaros, su increíble resiliencia. Las conversaciones se volvían más fluidas y los lapsus de memoria, aunque todavía presentes, eran menos frecuentes. Ella comenzó a preguntar por el padre de él, y Leonardo contaba las historias que había descubierto, los recuerdos contenidos en la carta y en las fotos, reconstruyendo para ella la imagen del hombre que ella había amado y que le había sido arrebatado tan pronto. Leonardo también reflexionaba sobre el concepto de perdón. ¿Conseguiría perdonar a Ramona algún día? Mirando el sufrimiento que ella había infligido a su madre y a él mismo, la respuesta parecía ser un no categórico. Sin embargo, percibía que rumiar el odio y el resentimiento sería como permitir que Ramona continuara ejerciendo poder sobre su vida. El verdadero triunfo, comprendía ahora, no estaba en el castigo de ella, sino en su propia capacidad de seguir adelante, de construir un futuro de paz y felicidad al lado de Carmen. Se había hecho justicia, y eso bastaba. El perdón, quizás, fuera un camino que no necesitaría transitar para encontrar la curación completa. Aquel día decisivo, que había comenzado con una visita sin pretensiones a un asilo, se había desdoblado en meses de un intenso viaje emocional, legal y personal. Había transformado a Leonardo Ortega de un multimillonario centrado en negocios a un hijo dedicado, un guardián de la memoria de sus padres y un hombre en busca de un significado más profundo para su existencia. Había aprendido que la verdadera fortuna no se mide en cifras, sino en la fuerza de los lazos humanos, en el coraje de enfrentar la verdad y en la capacidad de amar y proteger a aquellos que le eran queridos. El mundo podía ver el escándalo, la caída de una socialité,
pero él veía el redescubrimiento de una madre y la restauración de un alma. La construcción de la nueva casa avanzaba rápidamente y la expectativa de mudarse allí traía un nuevo brillo a los ojos de Carmen. Ella participaba en la elección de colores, de los muebles, de la planificación del jardín. Era como si, al proyectar aquel nuevo espacio, estuviera también rediseñando su propia vida, llenándola de esperanza y con la promesa de días más serenos. Leonardo observaba esta transformación con el corazón reconfortado. La batalla había sido ardua, las heridas eran profundas, pero la perspectiva de un futuro donde la verdad y el amor prevalecieran era la mayor recompensa que podría tener. Aquel nuevo hogar sería el símbolo de su victoria, no sobre Ramona, sino sobre el pasado de dolor y mentiras. La nueva casa, enclavada en un valle tranquilo, rodeada de árboles centenarios y con el suave sonido de un arroyo corriendo cerca, finalmente estuvo lista. No era una mansión opulenta como las que Leonardo había habitado durante toda su vida, sino un hogar que irradiaba calidez y serenidad desde sus cimientos. Las paredes claras, las grandes ventanas que inundaban las habitaciones de luz natural y el jardín, cuidadosamente planeado con las flores favoritas de Carmen, todo había sido pensado para promover la curación y el recomienzo. El día de la mudanza estuvo cargado de una emoción contenida. Para Leonardo, cruzar aquel umbral al lado de su madre no era solo entrar en una nueva residencia, sino adentrarse en un nuevo capítulo de su vida, un capítulo escrito con las tintas de la verdad y del amor redescubierto. Carmen, apoyada en su brazo, miraba todo con un brillo en los ojos que él no veía desde hacía mucho tiempo, una mezcla de curiosidad infantil y profunda gratitud. La vida en la nueva casa se estableció en un ritmo suave y sanador. Las mañanas se dedicaban a caminatas lentas por el jardín, donde Carmen, con la ayuda de Leonardo o de una enfermera gentil, cuidaba de los rosales y los jazmines, sus manos reencontrando el contacto con la tierra que tanto había amado en su juventud. Las tardes se llenaban de lecturas, música clásica suave y largas conversaciones en la terraza, donde observaban los pájaros y la puesta de sol pintando el cielo de colores vibrantes. La memoria de Carmen continuaba siendo un rompecabezas con piezas faltantes. Había días de gran lucidez en los que recordaba detalles impresionantes de su infancia o de su matrimonio, y otros en los que la niebla del olvido parecía más densa. Pero el lazo emocional con Leonardo, ese sí, se fortalecía a cada instante, una conexión de alma que trascendía las fallas de la mente. Leonardo, por su parte, encontró en aquella rutina una paz que jamás había experimentado en medio del torbellino de sus negocios y compromisos sociales. Había delegado gran parte de la administración de su imperio hotelero a ejecutivos de confianza, reservándose solo las decisiones más estratégicas. Su prioridad ahora era otra: ser hijo. Aprendió a cocinar los platos sencillos que su madre vagamente recordaba apreciar. Desarrolló una paciencia infinita para escuchar las mismas historias repetidas y descubrió una alegría genuina en los pequeños progresos de ella, en la sonrisa espontánea, en la mirada de reconocimiento pleno. Se dio cuenta de que, al cuidar de su madre, estaba también cuidando las heridas de su propia alma, llenando el vacío que lo había acompañado durante tanto tiempo con un amor palpable e incondicional. La historia de Leonardo y Carmen, con su desenlace judicial y la subsiguiente reclusión de Ramona, se convirtió en un hito, un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la confianza y de la fuerza indomable de los lazos de sangre y de la búsqueda de la verdad. Muchas personas, conmovidas por el drama familiar, enviaban cartas y mensajes de apoyo, compartiendo sus propias historias de pérdidas y reencuentros. Leonardo, aunque todavía reacio a la exposición pública,
Comprendió que su viaje personal había tocado una fibra universal, inspirando a otros a no desistir de buscar justicia o de reconectarse con seres queridos perdidos. Sabía que lo que había sucedido a su familia no era un caso aislado, sino un reflejo extremo de dramas humanos que se desarrollan silenciosamente en muchos hogares. Con el tiempo, Carmen comenzó a pintar. Primero eran borrones vacilantes de color en un lienzo blanco, pero poco a poco sus pinceladas ganaban forma, retratando paisajes que parecían brotar de sus memorias más profundas. Campos floridos, montañas distantes y la fachada de la hacienda Las Palmas, no en ruinas, sino como ella la guardaba en algún rincón protegido de su mente. Leonardo enmarcó cada uno de aquellos lienzos como tesoros preciosos, pues veía en ellos no solo la expresión artística de su madre, sino la manifestación de su alma reencontrando la libertad y la belleza. Eran fragmentos de un mundo interior que había resistido años de oscuridad y que ahora, tímidamente, volvía a florecer bajo el sol de la verdad y del afecto. La justicia de los hombres había seguido su curso, y Ramona cumplía su condena, olvidada por el mundo que un día la había adulado. Leonardo raramente pensaba en ella. Su foco estaba enteramente en el presente y en el futuro que construía al lado de Carmen. Había aprendido que el verdadero legado no reside en imperios financieros o en nombres grabados en columnas sociales, sino en los actos de amor, en el coraje de defender lo que es correcto y en la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje. La fortuna de la familia Ortega, antes manchada por la codicia, ahora era utilizada para financiar proyectos de amparo a ancianos abandonados y para investigaciones sobre enfermedades neurológicas. Una forma de honrar la memoria de su padre y la resiliencia de su madre. Mirando hacia atrás, hacia aquel día decisivo en que el destino lo había guiado hasta un asilo sombrío, Leonardo comprendía la profundidad de la transformación que se había operado en su vida. Aquel encuentro, que había parecido inicialmente una casualidad, había sido en realidad la llamada a un viaje de autoconocimiento y redención. Había descubierto que detrás de la fachada de multimillonario exitoso había un hombre sediento de sus raíces, de un amor genuino que el dinero no podía comprar. Y al encontrar a su madre, al luchar por ella y por la verdad, se había encontrado a sí mismo, rescatando no solo la historia de su familia, sino el propio sentido de su existencia. El tiempo continuó pasando, trayendo consigo la serenidad de los días vividos con propósito. Carmen, aunque jamás recuperara íntegramente todos sus recuerdos, encontró una forma de felicidad tranquila al lado del hijo. Su sonrisa era constante, sus ojos brillaban con una luz suave y la conexión entre ellos era tan profunda que las palabras muchas veces se volvían innecesarias. Bastaba una mirada, un toque, para que supieran lo que iba en el alma del otro. Juntos habían probado que el amor, cuando es verdadero y persistente, es capaz de transponer las más densas barreras del olvido y del dolor, reconstruyendo puentes donde antes solo había ruinas. La historia de Leonardo y Carmen jamás sería olvidada, ni por ellos ni por aquellos que la siguieron. Se convirtió en una de esas narrativas que la propia vida parece escribir para enseñar lecciones preciosas sobre la importancia de la verdad, por más dolorosa que sea, sobre la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad, sobre la fuerza transformadora del perdón, aunque sea el perdón a uno mismo por las oportunidades perdidas, y, sobre todo, sobre el poder inquebrantable del amor que une a una madre con su hijo. Aquel día, aquel encuentro, aquel viaje quedarían grabados para siempre, no como una herida abierta, sino como la prueba de que, incluso en las sombras más densas, la luz de la esperanza y de la reconciliación puede encontrar un camino para brillar. Y así,
En la tranquilidad de su nuevo hogar, Leonardo Ortega y su madre, Carmen, siguieron sus días, no intentando borrar las cicatrices del pasado, sino integrándolas a una nueva tapicería de vida, tejida con los hilos dorados de la verdad, de la justicia reconquistada y de un amor que redescubierto probó ser más fuerte que el tiempo, la ambición y la crueldad. La casa, con su jardín florido y sus habitaciones bañadas de sol, se convirtió en un santuario de paz, un testimonio silencioso de que, por más que la vida nos reserve pruebas, siempre hay espacio para la curación, para el reencuentro y para la construcción de un futuro donde el corazón pueda finalmente reposar en armonía. El legado de Leonardo no sería solo el de un empresario de éxito, sino el de un hijo que movió el mundo para rescatar el amor más puro de todos. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.